Queridos hermanos y hermanas, quiero saludarles a todos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseo que la gracia del Padre siga estando en la vida de cada uno de nosotros y nos acompañe y nos bendiga. Voy a iniciar la clase, pero antes de tener nuestra lectura divina, que hoy quiero hacer un ejercicio con ustedes, quiero darle algunos avisos importantes. Eh, de todas maneras, los voy a enviar por mensajito a todos, solo para los que ven esta clase, puedan estar al pendiente. Bueno, el primero, hermanos, es que por motivo de la Cena del Señor, nosotros no vamos a tener clases el jueves. El jueves para nosotros es el día más importante de nuestra liturgia, de nuestra vida, de nuestra experiencia espiritual, y por lo tanto el jueves no tenemos clase. Así que ya estaríamos nosotros terminando básicamente nuestras dos materias esta semana hasta el día miércoles. Consecuentemente, quiero decirles a ustedes que en la materia de espiritualidad vamos a tener los mismos horarios. Hoy que tenemos lunes y el miércoles que tenemos espiritualidad, y ahí cerramos nuestro curso. En el caso de los que están tomando la materia de predicación expositiva, mañana vamos a tener la hora normal a las 9 de la mañana y vamos a hacer a la tarde igual. Vamos a tener la clase del jueves, que no va a haber clase, la vamos a tener a la tarde, igual a las 4 de la tarde. Así que mañana, hermanos, sé que a la tarde a lo mejor ya todos tienen compromiso, pueden ver después la clase grabada, ¿no es cierto? Pero yo no quiero decir, bueno, listo, no tenemos el último día, ya tenemos atrasada una clase y no quiero atrasarme con dos clases. Creo que para mí es importante avanzar en mi sílabo y por lo tanto, mañana martes, para los que cursan predicación, vamos a tener clase a la mañana y a la tarde. A las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde vamos a tener el curso de predicación. Para ambos grupos, para los que están en espiritualidad y para los que están en predicación, el examen de espiritualidad, va a estar disponible a partir del jueves a la mañana. Ustedes van a poder accesar a la plataforma donde dice examen final, solamente hasta el jueves, no pueden accesar antes porque el examen está programado para que se abra a partir de ese día y va a estar abierto hasta el lunes a la última hora, siempre hora argentina. Es muy importante que ustedes lean, por favor, hermanos, hermanas, lean las indicaciones que aparecen en el examen. No digo el examen en sí mismo, las indicaciones para ingresar al examen. Ustedes van a tener solamente una oportunidad en la plataforma de contestar su examen. Van a tener 6 horas para hacer su examen. Van a tener 6 horas para hacer su examen. Pero una vez que inician, hermanos, tienen que terminar sí o sí. O sea, durante esas 6 horas, ustedes tienen que terminar el examen. Si ustedes cierran el examen, ya no les va a dejar la plataforma ingresar nuevamente, ¿ok? No les va a dejar ingresar nuevamente. Ustedes van a tener que sí o sí, cuando ustedes deciden si, bueno, hoy voy a tomar mi tiempo, hoy voy a hacer mi examen, listo. Siéntense y hagan su examen, ¿ok? Entonces, ese va a estar disponible a partir del jueves a las 00 horas, creo que está programado, si no mal recuerdo, y va a estar jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, hasta el lunes disponible. Por favor, vean bien las indicaciones. Este es un examen personal. Les ruego, por favor, siempre en aras de que somos cristianos y en aras de la verdad, este examen es individual, ¿no es cierto? Nadie puede, después de hacer el examen, comentar con ninguno de sus compañeros ni las preguntas ni las respuestas, ¿ok?
Cada uno tiene que asumir su reto y su desafío, perdón, y meterle ficha y lo que haya aprendido, aprendió. ¿Ok? Es un examen facilito, no se preocupen, son 150 preguntas, pero facilitas. Todas son como poner el nombre de cada uno de ustedes. ¿Ok? Hermana Alcira, ¿tenía una pregunta? ¿Se puede dar a mirar cómo es o directamente hay que entrar y hacer el examen? Sí, no, en No, este tipo de exámenes, hermanos, no es una vista previa. Hay exámenes en los cuales ustedes van a poder ingresar, ver antes de qué se trata el examen para contestarlo. Pero esa es la dinámica de cada materia. En este caso, hermanos, no. Ustedes van a conocer su examen hasta el momento que ingresan a la plataforma. Por eso les digo, una vez que ingresan, tienen que terminar. Ok. No, le pregunto porque la tecnología no es muy fuerte y tengo miedo de hacerlo mal. No, ahora, quédense muy tranquilos. Si alguien por error, por cualquier situación, no lo, ¿cómo es? Porque a veces se va la luz, es muy común. A veces se nos va la luz. Bueno, en este caso tienen que notificarme, ¿no? Y decirme, se me fue la luz. Creo que ahí todos tenemos la confianza suficiente para eso, así que ningún problema por eso. Pero si no, hermanos, una vez que usted entra, ore a Dios y que le vaya bonito. Pero usted tiene la ventaja de que puede consultar todas sus notas. Usted tiene todo el tiempo para consultar sus notas, sus apuntes, ver el video, las presentaciones, etcétera. Yo les sugiero siempre que traten de esforzarse lo más que puedan para no consultar tanto los apuntes, pero si hay necesidad de consultar, consulten. Para eso son. ¿Ok? Bien. En el caso de predicación, para los que están tomando la materia de predicación, también a partir del jueves van a empezar a poder enviar su predicación. Pero eso yo les pido que esperen hasta mañana que terminemos la clase, ¿no? Y es muy importante para mis hermanos que están tomando predicación que se ajusten a los requisitos que estoy solicitando para la elaboración de su sermón. Es muy importante para que pueda ser calificado. Ya supongo que hoy o mañana puedo largar ya las indicaciones para que más o menos vayan viendo cuáles son las indicaciones. Eso sí, lo van a poder ver. Y una vez que armen su sermón, lo envían a la plataforma. Y también va a estar disponible hasta el día lunes para hacer el sermón. ¿Ok? Entonces, tienen dos opciones. Bueno, eso ya mañana se los digo en la materia de predicación. Bien, eso es un anuncio. Segundo anuncio, para los hermanos que están tomando una sola materia. Muchos habían anotado en el segundo trimestre, en la segunda parte de este trimestre, para cursar ética cristiana. Bien, ética cristiana en esta ocasión no la vamos a cursar en este periodo, en este momento. Y en lugar de ética cristiana va a estar ministerio pastoral. Así que quiero decirle a todos los alumnos que están tomando una materia que por favor me hagan llegar cuál materia van a elegir. Van a tener dos opciones para elegir. Los que están tomando una materia nada más. O van a poder tomar ministerio pastoral o van a poder tomar historia de la Biblia y sus traducciones, que son las dos materias. Para los alumnos que están regulares, que están tomando todas las materias, ustedes van a tener las dos, ministerio pastoral y historia de la Biblia y sus traducciones. ¿Ok? Este anuncio es para quienes están tomando una materia, me tienen que informar con cuál se van a matricular para saber con cuál de las dos. ¿Ok? Otro anuncio más. Para los alumnos de misiones, que vamos a tener el encuentro
el 17, el domingo 17 de abril, está todo preparado, los estamos esperando con mucho cariño. Vamos a iniciar a las 9 de la mañana ese día, ¿no es cierto? Y pueden llevar su mate, su tere y demás. Lo único que le estoy pidiendo a todos los alumnos que han confirmado su asistencia, que si por alguna razón, ¿no es cierto? Si por alguna razón no pudiesen asistir al curso o demás, tienen que abonar la colaboración del almuerzo, hermanos, porque, bueno, todo se hizo en función de los que confirmaron su asistencia. Y sé que todos los que han organizado eventos saben a veces que nos complica el hecho de hacer ajuste cuando alguien no va, ¿no es cierto? Y creo que tampoco sería correcto con los demás compañeros. Así es que si a ustedes no les complica eso, hermanos, les pediría eso. La única manera que tenemos de evitarnos esto es asistir. Así es que los esperamos a todos con mucho cariño. Alumnos de Misiones Norte y Misiones Sur, los espero con todo gusto. El domingo 17 ya está armado toda la agenda, está armado todo el programa. Bueno, Dios mediante, vamos a disfrutar un lindo encuentro de alumnos, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta de los anuncios, Ricardo? Sí, usted para el domingo 17 nos va a pasar el link para estar por Zoom. Perdóname, Ricardo, no te escuché, me tuve que estornudar. Está bien. ¿Usted nos va a pasar el link para estar por Zoom para el domingo? No, amigo mío, estos ¿No? encuentros son presenciales y solamente son para cada zona. No lo vamos a transmitir. No va a haber una transmisión de ese encuentro. Este mismo programa lo vamos a llevar a Buenos Aires y a Entre Ríos. Y ahí le van a tocar a todos ustedes estar, el mismo programa. Entonces, no tenemos el tema de ¿cómo se llama? De transmitirlo. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer una lectura divina. Vamos a hacer una lectura divina. Y la vamos a hacer en el Evangelio de Juan, en una de las historias sumamente conocidas por nosotros. Evangelio de Juan. Vamos a respirar, vamos a estar lo más tranquilo que se pueda, vamos a concentrarnos, vamos a estar ante palabra de Dios, es palabra del Señor. Le hemos dicho que son las Sagradas Escrituras, es que vamos a respirar esta bendita palabra. Vamos a respirar. Yo, por más que puedo respirar, no puedo, pero ustedes sí, así es que vamos a respirar y vamos a disfrutar esta lectura que va a estar enmarcada en 2 únicos versículos, ¿ok? Y el primer versículo va a ser del capítulo 4 de Juan. Vamos a hablar sobre la mujer samaritana, ¿ok? Respire, por favor, y siente emoción de estar ante la presencia del Señor, siente emoción de que estamos ante las palabras que algún día nuestro bendito Salvador pronunció o el evento que está aquí. Sintamos temor reverente por esta bendita palabra del Señor. Juan capítulo 4. Y vamos a respirar el versículo número 15. Solo el versículo 15. Si alguien quiere leerlo, vamos a leerlo primero de manera comunitaria. ¿Sí, Esme? Dice así la palabra de Dios.
La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Amén, gracias. Bien, respiremos el texto, meditémoslo, tratemos de sentir qué es lo que qué dice este texto, de qué nos habla, cuál es su poder transformador, cuál es la esencia. Solo este texto, léalo varias veces, las veces que sea, tatúeselo en el alma. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. En silencio, vamos a meditar. Es una historia muy conocida y vamos a ver qué profundidad encontramos en este versículo. Voy a pedir solo a tres de ustedes que puedan compartirme su experiencia de esto. ¿Qué vitalidad encontraron en este versículo? ¿Qué fuerza, qué poder, qué unción encontraron solo en este versículo? Tres de ustedes, ¿quién quiere iniciar? Esme, luego mi hermana Eh, Norma y alguien más, y mi hermana Alcira. Bueno, bueno, yo en este texto, pues es algo muy especial porque muy pocas veces se mencionan a mujeres y bueno, aquí es una mujer precisamente la que le pide al Señor que le dé de esa agua, dice, pero para que yo no tenga sed. Y yo relaciono esa agua con la palabra de Dios. ok, Eh, y al pedir ella ya no tener sed, es que esa palabra de Dios, su vida, yo tengo siempre presente que cuando uno tiene la necesidad de tomar agua, no hay nada más imperioso que tomar ese líquido tan vital.
No hay nada, nada que se le iguale y nada que sacie. Y también hace énfasis en decir, ni venga aquí a sacarla. O sea, al quedar ella saciada de este vital líquido, que para mí es la palabra de Dios, ella ya no tendría la necesidad de andar buscando en otro lugar lo que llenaría su vida. Eso lo Ok, alcanzo a entender. gracias Esme, gracias. Lindo, muy lindo. Hermana Norma. Sí, pastor, me gusta cómo ella le viene a Jesús y le llama Señor, como le dice con autoridad, ¿no? Ella reconoce que Él es un Señor, ¿no? Eso me gusta en ella porque pudo presentarse delante de un Señor, no delante de cualquier persona. Ella le reconoció como Señor a Él, ¿no? Y cómo tiene tanto que ver eso en la vida de la persona, en uno mismo, como cuando nosotros le reconocemos al Señor, cuando Él es nuestro Señor. Y como ese Señor ya alcanza esa agua, esa necesidad de llenar algo en nosotros. Acá ella dice que no tenga sed, ¿no? Como decía la hermana también, ¿no? Que la sed es algo, la comida podés aguantar, pero la sed es algo muy que no te deshidratas, es mortal, ella tenía una necesidad tan grande que ella decía, no quería venir a sacar del pozo, sino que Él le sacia a ella, como Señor ya, ¿no? Ya le sacia esa sed espiritual que ella no podía conseguir en otra parte para saciarse de esa llenura, de esa agua, el agua no solo significa limpieza, sino no solo es saciar la sed, sino como limpieza, como todo, ¿no? Que el agua hace en la persona, hidratación hidratación espiritual, física, todo, ¿no? A eso lo que veo en ella, Bueno, la sed de ella. muy Ella le bien, cuenta que ella tiene sed. Eso muy es lo que bien. entiendo, ¿no? Es Gracias, muy Norma. poquito. Gracias por compartir. Mara Alcira. Bueno, la verdad que no tenía idea que este ejercicio sirviera tanto, ¿no? De un solo texto sacar tanto provecho. La verdad que el ejercicio me hizo re bien. Lo que noto acá primeramente es que, bueno, en ese entonces una mujer no tenía el derecho de hablarle a un hombre y menos a Jesús, de confrontarle y exigirle que quería de esa agua, ¿no? Y yo creo que cuando ella escuchó de las palabras del maestro diciendo que no volvería a tener sed, ella hizo historia de ver su pasado, de que no tenía su situación estable, y lo vio a Jesús como una fuente de agua, pero a la vez de sanidad propia, ¿no? De decir, bueno, que había tenido tantos maridos y que no tenía una vida resuelta, una vida hecha, y la promesa del maestro era que si ella bebía de esa sed, no iba a tener sed jamás. O sea, yo lo identifico como que se relacionaba a su estilo de vida, que si ella lo aceptaba esa agua, ella iba a tener una mejor calidad de vida. Gracias, Alcira. Son ejercicios hermosos, sí, sin duda. Sí, hay tanta belleza escondida detrás de todo esto. ¿Alguien más quiere comentar, hermanos? ¿Algo diferente? Miguel, adelante. Sí, bueno, yo pude ver en este texto algo muy actual, ¿no es cierto? Por ejemplo, la mujer reconoce con quién habla, sabe que está hablando con el Señor, pero en la continuidad está el inconveniente, en que dice, dame de esta agua para que yo no tenga que venir a sacarla. El objetivo, lo que yo puedo ver, ¿no es cierto?, es que quería solamente satisfacer su necesidad
para ahorrarse un trabajo, ¿no? Es lo que yo veo de pronto aquí. Reconoce al Señor, pero solamente para que el Señor los sirva y nada más. Gracias, Miguel. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Hermana Esther. Y luego Dante. Hola, buenas tardes. Sí, Señor, y para mí ella lo acepta porque ella dice, Señor, dame de esa agua. Y lo que yo entiendo es que ella dice para que yo no tenga sed, más sed. Para que no tenga yo sed. Después además dice que no necesite venir a sacarla, pero a mí me parece que ella acepta al Señor y esa agua de vida que da el Señor, por sobre todo explicar por qué dice ni venga aquí a sacarla, ¿no? Pero bueno, será simbólico a lo que es el pozo y todo eso, no lo sé bien, pero para mí es muy importante que ella dice, dame esa agua, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed. Dame, esa palabra es muy profunda, dame, ¿no? Es un anhelo, un deseo ardiente, es un imperativo interesante. Dante. Sí, creo que por ahí iba la parte que yo también quería compartir justamente, ¿no? En mi Biblia, en la NBI dice, para que no vuelva, ¿no? Yo creo que trasciende algo más que simplemente agua, de calmar una necesidad física en este sentido, ¿no? No era de esa agua física, sino que aquella agua de vida lo estaba reconociendo, era una petición que le hacía la mujer a Jesús, ¿no? Lo reconocía como ese Señor, como ya dijeron, pero también reconocía que si él le compartía de esa agua que él era, él iba a calmar esa sed, ella iba a calmar esa sed para siempre, ¿no es cierto? Y en cualquier parte, ¿no? No volver a ese lugar, sino que en cualquier parte que se encuentre ella iba a poder calmar esa necesidad, ¿no? Un poco, dirigido un poco a lo que decía nuestra hermana Alcira, también un poquito en ese sentido, ¿no? Que tal vez nunca pudo llenarse, vamos a decir, en un sentido por figurado, ¿no? Como que si ella estaba buscando, pero bueno, es como que si eso, ella tenía esperanza que la iba a llenar, que lo iba a satisfacer para siempre, me parece a mí, ¿no? Muchas gracias, Dante. Gracias. También muy interesante el punto de vista, esa alusión, alocución más bien. Ricardo. Hermano, Dios le bendiga. Yo estaba prestando atención a esta palabra, ¿no? Y meditaba, ¿no? Una persona, una mujer con tantos errores, con tantos problemas, se le acercó Jesús y le habló, ¿no? Y le habló estas palabras. Escuchó atentamente a Jesús y creyó en lo que Jesús le dijo. Entonces le dijo, de esa agua tan especial, esa agua tan vital, para que yo no tenga sed. Esa es lo que logré interpretar de este texto. Gracias, Ricardo. Gracias. Muy bien. Déjenme redondear un poco la idea de esta lectura divina. Hemos hecho estas alusiones y salvo un poco
nuestra hermana Norma, la mayoría de ustedes se ha concentrado en la mujer, en sus reacciones, en sus formas, en sus maneras, ¿no? Pero recuerden que la lectura divina nos tiene que llevar a la contemplación, y la contemplación es el abrazo transformador. Es decir, ¿qué dice para mí? ¿No? ¿Qué dice para mi vida este pasaje? Entonces, si yo hago esta lectura divina en función de la mujer, evidentemente me quedaré allí en función de la mujer, pero ¿qué dice para mi vida hoy? Y para mi vida hoy, a mí me dice lo siguiente. Me dice, para que vos, Abraham, puedas beber de esa agua y para que vos no vuelvas a ir a ningún lado a querer sacarla, ni a querer buscarla por otro lado, para que vos puedas disfrutar de esa agua que da vida y vida en abundancia, ¿no es cierto? Entonces, tenés que rendirte a mi señorío. Rendirte a mi señorío. Porque eso es lo que está sucediendo en esta escena, ¿no? Es cierto lo que dijo Norma y lo apuntó muy bien. Me gustó cómo lo enfocó porque dice, evidentemente la mujer lo reconoce como señor. Kurios es la palabra que se traduce del griego. Kurios o Kyrios, que es básicamente una de las expresiones más sublimes, más importantes de rendición. En la época en donde se estaba escribiendo el Evangelio de Juan, era una época donde la iglesia ya empezaba a sufrir las grandes persecuciones de Roma. Y entonces había dos posturas, o proclamabas César Curius o Christus Curius. El asunto es que si alguien proclamaba Christus Curius o Kyrios, ¿no? Significaba la muerte, significaba la persecución. Pero el que proclamaba César Curius, entonces representaba que iba a seguir con vida. Porque en aquel momento lo que se producía era una adoración al César como señor. Pero los cristianos se negaron a darle ese título a César y se lo confieren a Cristo. Y entonces a Cristo le dicen Christus Curius, Cristo es el Señor. Y la mujer le está diciendo eso. Y hermanos, no podemos nosotros pretender beber de esa agua si no nos rendimos a los pies de Cristo. ¿Quién está tomando el control de nuestras vidas? ¿Quién está tomando el control de nuestras emociones? De nuestras decisiones. ¿De qué manera el señorío de Cristo se está haciendo presente en cada decisión que tomo? ¿Es Cristo realmente mi Señor o solamente es de dientes para afuera? Pero en mi corazón sigue gobernando lo que quiero ser, lo que pretendo ser, lo que anhelo ser. Nadie puede beber del agua de la vida si no se rinde ante el señorío de Cristo, hermanos. Nadie puede beber del agua de la vida si no rinde todos sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, sus rencores, sus odios, todo lo que uno tiene, ¿no? Que ya vimos en clase. Uno no puede beber de esa agua porque entonces el agua siempre nos dará sed. Y la agua que el Cristo da, que el Mesías da, es un agua donde no nos permite tener sed jamás. Y la única manera que tenemos de no experimentar sed jamás del Señor tiene que ver básicamente con rendirnos ante la soberanía de Cristo. Y para mí ese es el punto importante. Quiero el agua, solo el agua, pero no estoy dispuesto a rendirme. ¿Ah? Quiero todo lo bueno que el cristianismo me ofrece, pero no estoy dispuesto al seguimiento, a la renuncia, al sacrificio. Esto, hermanos, trae tantas implicaciones a nuestra vida diaria, tantas implicaciones, que realmente nos conmueve desde la profundidad del corazón, ¿no es cierto? ¿Es Cristo mi Señor?
¿Estoy confesando a Christus Curius o Kyrios? ¿O para mí es César Kyrios? O Abraham Kyrios, ¿no? El ego mío, mi personalidad, lo que yo soy, mi falsa modestia, mi falsa humildad, mi falsa piedad, es lo que realmente estoy adorando en vez de rendirme al señorío de Cristo. ¿Qué cosas me están impidiendo acercarme a Cristo, beber su agua, saciarme de esa agua, ¿no? Pero sin que estemos dispuestos a rendirnos total y absolutamente. Entonces, es rico el pasaje, hermanos, es confrontativo el pasaje, ¿no? Porque nos hace revelar una de las grandes realidades que tenemos los seres cristianos, los seres humanos, principalmente los cristianos. Queremos el agua, pero sin rendición. Y eso no puede ser. Eso no puede suceder. Primero tenemos que rendirnos a Cristo. Y entonces el agua tiene significado, tiene razón de ser. Ahora, teniendo en cuenta este pensamiento tan poderoso, diría yo, de este solo versículo, vamos a respirar otro versículo más, que es el versículo 28. Ahora vamos a respirar el versículo 28. Mucho más chiquito que el otro. ¿Cuál es la verdadera belleza de este pasaje? Lectura divina, acuérdense, estamos en lectura divina. Abrazo transformador, oración, meditación, comunicación, contemplación y acción. Es decir, ahora tengo que ponerme las pilas para que Cristo sea mi Señor realmente y rendirme a Él. No solamente cuando le canto, ¿no? En mi vida el capitán es Cristo y mi vida es un despelote, perdónenme la palabra, ¿no? No podemos decir, en mi vida el capitán es Cristo y nuestra vida la estamos llevando como queremos, ¿no? Ok. ¿Qué nos dice el versículo 28? ¿Alguien quiere leerlo? Es cortito, pero tiene igual tanta profundidad como el primero. Sí, sí. Quien sea, no importa. Yo leo si quiere. Dale, Miguel. Leo el versículo. Sí. Dice entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Gracias. Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y dijo a los hombres. Respírenlo, respírenlo. Ah, qué hermoso este pasaje. Tiene tanta belleza este pasaje, tanta contemplación. Ahí volvió la iluminación a mi vida porque se había ido la luz, hermanos. ¿Qué dice este pasaje para ustedes? ¿Qué les dice a ustedes? Primero respírenlo y vean la belleza de lo que está pasando allí. Después, contemplación, contemplación, abrazo transformador. ¿Qué nos mueve? ¿A qué nos invita? ¿Qué nos desafía? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad
y dijo a los hombres. Por cuestión de tiempo, no podemos pasar mucho tiempo, hermanos, por la materia, pero sigan profundizando en estos textos aún terminado esto y sigan haciendo ejercicios espirituales. ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien? Mario, me gustaría escucharte, vos que no comentaste el versículo anterior. ¿Qué te dice este versículo, Mario? Sí, pastor, ¿cómo le va? Sí, a mí me dice que deje de lado por ahí mis cargas, el peso de lo que tengo adentro, que lo que estoy cargando, ¿no es cierto? Por ahí que deje mi cántaro ahí parado y lo deje en manos de Dios y que salga a hablar a las personas de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que a mí por ahí me deja ese pasaje. Gracias, gracias, Mario. ¿Alguien más? Esme, creo habías levantado la mano. Adelante. Sí, coincide un poco, nada más mi escritura la puse diferente. La mujer dejó de cargar y bueno, el cántaro, casi siempre los cántaros se llevan a cuestas, ¿no? Y yo entiendo que ahí la mujer deja de cargar lo que traía a cuestas y si lo pongo hacia mí, es dejar esas cargas, ese peso en Cristo e ir a donde hay gente y hablar del inmenso amor de nuestro Señor. Muy bien, gracias, gracias. Interesante. ¿Alguien más? Permiso, pastor. Adelante, Miguel. Sí, a mí, bueno, me deja ver un cambio de rumbo. De inmediato dejó lo que estaba haciendo, su objetivo. Su objetivo era llevar agua y volvió sin su objetivo y cambió de rumbo completamente, ¿sí? Y fue a hacer otra cosa totalmente diferente a lo que era. Me hace pensar mucho en un cambio radical de rumbo. Muy bien, interesante, muy interesante tu punto de vista, Miguel. Muy bien. ¿Quién más? Sí, mi querida diaconisa Norma, adelante. Ay, pastor, no. Ahí estoy yo para hacer la ensalada de fruta. Ay, ay, ay. Pero yo pienso así, que ella quedó, cuando ella se encontró con Jesús, ella tuvo una transformación tan grande que ese cambio ella tenía que compartir. Ella se sintió ese cambio fue tan fuerte en ella, ese encuentro con Jesús, que cambió la vida de ella, que ella fue a la ciudad y le dijo a los hombres, imagínense cómo la vida que ella tenía y después lo que ella decía. Imagínense cuánto ella tuvo que ir contra ella misma, decir, pues yo te conozco quién vos sos y vos sos terrible. Pero y ahí salió a predicar de ese Jesús y ella decía, es el Cristo. Ese me cambió. ¿Cuánto fue fuerte eso en ella? Para que ella cambie su forma de hablar, su forma de decir, su forma de actuar y de totalmente otras palabras, ¿no? Eso le salía de adentro, ese cambio fue de adentro tan fuerte que ella tenía que compartir, pienso yo, no sé, algo Muy bien. parecido así. Está bien, no, está bien. Es correcta su apreciación. Me gusta también esta forma. ¿Alguien más, hermanos? Déjenme plantearlo en estos términos.
Evidentemente vemos que el resultado del encuentro que tiene la mujer con Jesús deriva en su necesidad de hablar, en su necesidad del anuncio, del querigma, ¿no? Del anuncio hacia el pueblo, de decirle, he encontrado un profeta, he encontrado al Mesías, ¿no? Y pienso que esta transformación solamente puede darse cuando hay una verdadera renuncia a lo que verdaderamente significa en la vida, a lo que verdaderamente importa en la vida. Si se dieron cuenta, el cambio de la mujer no fue dejar al quinto marido que tenía, que no era su marido, ¿no? Porque muchos podríamos pensar que ahí podría venir una transformación, o ese tendría que haber sido ¿cómo se llama? Tendría que haber sido la evidencia de ese encuentro con Jesús. Pero él no deja al marido, o al acompañante, o a quien, como se llame. Lo que deja fue su cántaro. La pregunta es, ¿qué representaba el cántaro para la mujer? Para entender lo que significó dejar el cántaro. Si no entendemos qué significaba el cántaro para la mujer, entonces no vamos a entender por qué el evangelista se toma el tiempo para decirnos eso, ¿no? Recuerden que nada en la Biblia es escrito por casualidad, nada, absolutamente. Todo tiene un propósito. Y más el libro de Juan, que está más lleno de simbolismos que otra cosa. ¿Qué significaba el cántaro para la mujer? ¿Alguien? Dele, man. Ustedes no se preocupen. Ya saben, estrellamos el avión acá. Permiso, pastor. Miguel. Sí, bueno, creo que tiene que ver con su vida, con toda su vida, con todo lo que era, con todo su pasado, con todo lo que sería de ese momento antes del encuentro de Jesús, de antes del encuentro con Jesús para atrás. Todo lo que ella Claro. venía cargando. A ver, solo para corregir el punto. Miren, no les pido que me lo interpreten, qué significaba de manera literal, ¿no es cierto? De manera literal, porque al parecer el pasaje que estamos leyendo es un aspecto muy literal, pero que está conectado con una idea mucho más grande. Podría haber representado su vida pasada, sus antiguas relaciones, etc. Pero en esencia misma, en función del pasaje mismo, de lo que está aconteciendo en ese momento, ¿qué significaba el cántaro para la mujer? Para mí por ahí significaba que era su fuente de vida en ese momento, porque era llevar su agua y beber de ella, ¿no es cierto? Claro. Era, a ver, ¿a qué fue a la mujer al pozo? Para A agua. buscar ¿A agua. qué fue? A sacar agua. ¿Y con qué iba a sacar el agua? ¿Con qué la iba a transportar? ¿Con qué la iba a llevar? Y con el cántaro. Y el agua, hermano, significa la vida misma, ¿no es cierto? El Evangelio después narrará y dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Porque el agua significa la vida. Ahora, ¿qué significa, hermanos, proclamar a Cristo? Haber experimentado la renuncia, ¿no? Incluso a la vida misma. Renunciar a lo que somos con tal de que Cristo se forme en nosotros, ¿no? Como dice un hermoso canto que cada vez que lo canto y estoy en un momento de adoración, siempre termino llorando porque me pega tanto ese canto que dice, menguar para que crezcas tú. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré, ¿no? Como ¿cómo se llama? El canto dice, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón
quebranta mi vida. ¿Qué significa la renuncia? Un quebrantamiento total. La renuncia a aquello que para nosotros puede significar lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso para ti en esta vida? Y la pregunta es, si tuvieras que renunciar a eso que es valioso para ofrecérselo a Cristo, ¿lo harías? Piénselo. Tal vez usted dirá, sí, sí, pastor, sí, con todo gusto. Piénselo, piénselo, piénselo. Porque si el Señor tuviese que decirle, quiero que me sacrifiques a tu único hijo, no sé cuántos de nosotros iríamos con gozo y con alegría al monte del sacrificio. Piénselo. ¿Qué significa una renuncia? ¿Qué realmente significa la renuncia? ¿Y hasta dónde la has experimentado, querido hermano, querida hermana? ¿Hasta dónde realmente usted y yo hemos experimentado la verdadera renuncia de dejar aquello que creemos que es importante para nuestras vidas y que somos capaces de ofrecérselo al Señor? Si yo te dijera, ¿podrías deshacerte de todos tus miles de dólares que tienes en el banco? Diría, sí, sí, no tengo problema, ¿no? Pero en la experiencia de Job, estaríamos dispuestos a renunciar a todo lo que él perdió y aún así seguir manteniéndonos firmes en la integridad de decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Nos mantendríamos con esa integridad? ¿Hasta dónde hemos experimentado la renuncia? ¿Cuántos hemos ido y le hemos pedido al Señor, Señor, muéstrame que tengo que renunciar? Experimentarte, para vivirte, para sentirte. ¿Qué cosas tengo que renunciar que me atan para no vivir esa vida plena? Y entonces, con base en esta reflexión, les invito a orar. Amado y buen Padre Celestial, en esta preciosa tarde nos rendimos ante tu señorío y te proclamamos como el capitán de nuestras vidas. Sometemos todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos y todo lo que hemos hecho bajo tu autoridad, porque anhelamos beber de esa agua que da vida y vida en abundancia. Padre eterno, queremos renunciar a aquellas cosas a las cuales, Señor, nos impiden vivir esa vida plena. Ayúdanos, Señor, a la renuncia real y completa, dispuestos a ser contados en justicia, dispuestos, Señor, a renunciar a lo más amado, como tú renunciaste a lo más amado que tenías, por amor a nosotros. Ayúdanos a elevarnos a una espiritualidad de esa naturaleza. ¿Qué cosas, Dios, nuestro corazón se ha encadenado y que necesitamos soltar, que necesitamos dejar y que necesitamos renunciar, por mucho que nos duela, con tal de agradarte a ti, de vivir en tu soberanía y en la plenitud de tus designios? Oh Padre bueno y bondadoso, transforma nuestras vidas con tu abrazo tierno y misericordioso. Oh Señor bueno, toma el control de nuestro corazón. Somos tus siervos y nos rendimos a ti en adoración. Menguamos para que crezcas en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor. Amén y amén.
Bueno, espero que les gusten estos ejercicios, hermanos, que estamos haciendo de espiritualidad. Y que sean de bendición y beneficio para su vida. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a entrar a nuestra clase. Vamos a terminar entonces, hermanos, quiero traer a la mesa la experiencia de 4 personajes importantes que tenemos en la historia y que son destellos de espiritualidad muy interesantes para mi gusto, diría yo, ¿no? Y me gustaría compartir con ustedes estos destellos de espiritualidad. Así es que voy a compartir la pantalla para iniciar la clase. Un segundo. Aquí está. Muy bien. Voy a compartir la pantalla ahora. Y entonces lo que vamos a ver, hermanos, son unos referentes históricos sobre espiritualidad cristiana, ¿no? Y me parece que estos referentes históricos nos van a permitir sacar del baúl de sus joyas espirituales algunos consejos que nos van a acompañar a lo largo de nuestra jornada espiritual, de nuestra aventura espiritual, ¿no? Sobre cómo ser más como el Señor, cómo ir buscándolo. Estamos ya en la recta final de esto, ¿no es cierto? Estamos en la recta final de esta hermosa aventura que hemos tenido. Iniciábamos sin tener muy claro lo que significaba la espiritualidad. Hoy me parece que tenemos un poco de mayor claridad de lo que implica una vida espiritual, ¿no es cierto? Y bueno, quiero cerrar mi curso, como lo hago siempre, sacando el baúl de los recuerdos de las joyas espirituales, perdón, de estos grandes personajes. Así es que el primero de ellos va a ser Martín Lutero. Y Martín Lutero, hermanos, nacerá en 1483 y morirá en 1546. Y él tiene una frase maravillosa que hoy comparto con ustedes. Dijo Martín: el tesoro verdadero de la iglesia, ¿no? El tesoro verdadero de la iglesia consiste en el sacrosanto evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Él resumía, hermanos, como uno de los grandes baluartes, uno de los grandes tesoros de la iglesia en sí misma, la gloria y la gracia de Dios. La gloria y la gracia de Dios. Gloria y gracia que Martín Lutero experimentó sin duda, ¿no es cierto? Que él experimentó, que él vivió. Y entonces él pudo decir con todas sus fuerzas que ese era el verdadero tesoro de la iglesia. Y creo que debe ser también el verdadero tesoro para cada uno de nosotros. Voy a compartir un poquitito de la historia de Martín Lutero para que tengamos un antecedente de cada uno de nuestros personajes. Como semblanza personal, a Martín Lutero se le conoce como el padre de uno de los mayores sucesos religiosos de los últimos siglos, que se le conoció, hermanos, hasta este momento como la Reforma Protestante. Fue alguien que es un representante, ¿no? Un referente obligado cuando hablamos de la Reforma Protestante. Bien, Martín Lutero nace en el seno de una familia de campesinos alemanes un 10 de noviembre de 1483 en un poblado llamado Eisleben, Alemania. A la edad de 20 años,
ingresó a un monasterio agustiniano con el deseo de calmar sus ansias espirituales y aliviar su conciencia. Ustedes se dan cuenta, hermanos, cómo el movimiento monacal perduró en el tiempo. Desafortunadamente, la Iglesia Católico Apostólica Romana se apropió de este movimiento, ¿no es cierto? Y creo yo, lo voy a decir con el debido respeto, pero lo pervirtió. Nada que ver con los primeros iniciadores de este movimiento, que eran los padres del desierto, y se convirtieron en estas órdenes muchas veces como brazos ejecutores de la Santa Inquisición, ¿no es cierto? Muchos de estas cofradías se convirtieron en algo que era totalmente diferente a como había nacido, ¿no? Y bueno, algunos de ellos se convirtieron en cofradías con intereses económicos, otros con intereses políticos. Y aunque si bien es cierto, practicaban las ideas monásticas, ¿no es cierto? También es cierto que era algo que funcionaban más en acorde a los intereses de la Iglesia romana. Entonces, Martín Lutero también es llamado a este sistema monástico, ¿no es cierto? Y se instala en la orden agustiniana, ¿no? De San Agustín. Porque, bueno, él, según su semblanza, tenía muchos deseos de esta búsqueda espiritual y de calmar esa ansia y sobre todo aliviar su conciencia por el tema de la culpa. Estando en el monasterio, siente la vocación al sacerdocio católico y es ordenado sacerdote católico en 1507, ¿cierto? Es ordenado sacerdote católico. De monje pasa a sacerdote. Un año después de su ordenación, es enviado a la Universidad de Wittenberg, donde recibió el doctorado en teología en 1512. A la edad de 29 años. Ese mismo año, siendo profesor de literatura bíblica en la misma universidad, ofreció una serie de conferencias acerca de la epístola de Pablo a los romanos. En ellas, ahondó en uno de los temas personales de mayor preocupación. Y lo que más le preocupaba a Martín Lutero, como le preocupaba a las primeras órdenes de los padres del desierto, era la salvación personal. Y esta preocupación nace del estudio que él hace de la carta del apóstol Pablo a los romanos. En 1517, siendo conocido como profesor universitario y predicador, decide escribir 95 tesis, ¿no? en las que expresaba sus posiciones teológicas sobre la oposición que él tenía a la venta de indulgencias que hacía la Iglesia Católica. Y también estaba en contra de su doctrina de la salvación por obras que la Iglesia en ese momento proclamaba, y no por la fe, ¿no? Lutero afirmaba que la salvación personal es un regalo, es una gracia, que procede de parte de Dios por medio de la fe, y que nada puede hacer el ser humano para alcanzarla, para lograrla. Él sostuvo la tesis de la salvación por gracia y no por un montón de indulgencias que la Iglesia Católico Romana en aquel momento vendía, ¿no? Con tal de que era tal, hermanos, de que depende el sonido que hacían las monedas al caer en el arca de las ofrendas. Si el ruido de las monedas, si eran muchas monedas y si eran de gran valor, hacía mucho ruido al momento de ser depositadas en el cofre donde se recibían todas estas ofrendas económicas,
entre más ruido hacía, más el alma de su papá, de su mamá, de su hijo, de quien sea, salía del infierno o del purgatorio y se iba derechito al cielo. Entonces, habría que depositar mucha plata, ¿no? Para que el ruido fuera tanto que el alma que estaba en el infierno, en el purgatorio, pudiese salir automáticamente e irse directamente al cielo. Por eso que mucha gente dio mucha plata y fue la época en que la Iglesia Católica Romana se hizo sumamente poderosa, política y económicamente. Y Lutero combatió todo eso y él dijo que la salvación no necesita eso, ¿no? Sino que era por gracia. Después de estas tesis, de estas 95 tesis que expuso Martín Lutero, publica por esos mismos años otros textos que provocaron la oposición de la Iglesia Católica Romana. El 3 de enero de 1521 se promulgó una bula papal de condena por herejía. Las bulas papales eran aquellas órdenes que solamente el papa en turno podría escribir y manifestarse para condenar a alguna persona y darle la excomunión por herejía. Y entonces, en esa bula, o en ese decreto, en ese documento, el Papa desconocía a Martín Lutero, evidentemente como sacerdote católico romano, ¿no? Y lo expulsaba de la Iglesia romana. Eso sucedió, su excomunión sucedió el 3 de enero de 1521. En abril de ese mismo año comparece Martín Lutero ante el emperador en la dieta de Worms. Ahí comparece para defender sus posturas, ¿no? Y su oposición al Papa, evidentemente, su oposición total y completamente, reconociendo que el Papa no es la voz de Dios y no es infalible, como es una de las grandes teologías del mundo católico, ¿no? Y cuando se le ofreció retractarse de las afirmaciones que él había dicho, él se negó y él dijo, no, yo no puedo decir. Y entonces él dijo esta frase muy interesante. No creo en el Papa ni en los concilios solos, porque consta que erraron muchas veces y se contradijeron a sí mismos, teniendo la conciencia prisionera de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractar nada, pues no es prudente, ni está en mi mano el obrar contra mi conciencia. Y termina rematando una frase muy linda, muy impactante, ¿no? Que dice, Dios me ayude, porque él sabía lo que significaba el que él se opusiera a la iglesia más poderosa que en ese momento existía. Bueno, Lutero, dice en sus biógrafos, fue una persona de oración y piedad, un incansable buscador de Dios, un pertinaz estudioso de las Escrituras. Había leído a los místicos alemanes, a todos los que habían escrito sobre espiritualidad en lengua alemana, con quienes había aprendido a seguir las iluminaciones del Espíritu, antes que los preceptos que la Iglesia estaba estableciendo, la Iglesia Católica Romana, como palabra de Dios. Fue un hombre sumamente espiritual, eso concuerdan la mayoría de sus biógrafos, no así de sus detractores, evidentemente, pero el consenso general era que era un hombre que buscaba sinceramente a Dios y que su postura de la búsqueda de Dios fue honesta, fue real. Martín Lutero descansó, murió el 18 de febrero de 1546 a la edad de 63 años. A la edad de 63 años. Hay una película muy linda de Martín Lutero, se la recomiendo. Creo que también puede estar en YouTube. Es una linda película, se la recomiendo, léanla. A los que les guste ver películas de esta naturaleza, véanla, por favor, es muy linda, búsquenla. Sí, se llama Lutero, se llama la película, Lutero. Bien.
¿Qué sacamos del cofre de sus joyas espirituales? ¿Qué podemos extraer de la experiencia espiritual de este hombre, de su impronta y de todo lo que él logró compartir? Y sacamos el siguiente fragmento, que vale la pena, lectura divina, si ustedes quieren, aparte del que ustedes puedan tener en la Biblia, pueden también manejar esto como tipo de lectura divina, ¿no es cierto? Y sacar la mejor enseñanza. Fíjense lo que dice Martín Lutero. Porque lo que te resulta imposible a base de las buenas obras y preceptos, tantos y tan inútiles, decía él, te será accesible con facilidad y en poco tiempo si lo haces con base en la fe. Eso dijo él. Las cosas se hacen mejor si se hacen con base en la fe. He comprendido todas las cosas en la fe. He comprendido, dijo él, todas las cosas en la fe. Para que quien la posea, esa fe, para quien sea capaz de poseer esa fe, sea dueño de todo y se salve, no por obras, sino por la fe en Jesús. El que la tenga, la fe, nada tendrá. El que la tenga, perdón, nada tendrá. Es todo tendrá. Ahí está mal escrito. El que la tenga, todo tendrá. Las promesas divinas, por lo tanto, regalan lo que exigen los mandamientos y cumplen lo que estos piden. Hará que todo provenga de Dios, el precepto y su cumplimiento. La fe, entonces, para Martín Lutero era tan importante, hermanos, porque es a través de la fe donde uno va a entender la ley de Dios y también uno va a poder dar cumplimiento a la ley, pero no por las obras, no por los intereses mezquinos que en ese momento la iglesia tenía, sino finalmente por esa fe que va creciendo en el corazón de cada uno de nosotros. En efecto, dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículos del 8 al 10. En efecto, ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y eso no es algo que provenga de ustedes, es un don de Dios. No es, pues, cuestión de obras humanas para que nadie pueda presumir. Lo que somos, a Dios se lo debemos, ¿no? Es lo que decía él, hará que todo lo que provenga de Dios, el precepto y su cumplimiento puedan ser a través de la fe. Lo que somos, dijo Pablo, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta, ¿no? Como norma de conducta. Y esta es una de las grandes enseñanzas. Los hombres y mujeres espirituales, hermanos, tenemos que crecer en la fe de la salvación, en la fe de la gracia gratuita, ¿no? De la gracia que no nos costó, pero que seguirla tiene su costo. ¿Se entiende? Es una gracia que no nos costó, pero seguirla tiene su costo. Y ese costo solamente puede tener significado por medio de la fe que tengamos o que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que esta experiencia que tiene Martín Lutero nos acompaña a cada uno de nosotros en este momento. Bueno. Y con base en esto, hermanos, la pregunta que debemos hacernos hoy, ok, eso fue lo que planteó Martín Lutero. Ahora, preguntémonos hoy, como un ejercicio espiritual, ¿cuál es el lugar de la amorosa gracia de Dios para el logro de nuestra realización humana y salvación personal? ¿Cuál es el lugar de esa amorosa gracia de Dios en nuestras vidas? Esa gracia que hizo posible la realización humana, la plenitud humana,
y sobre todo nuestra propia salvación. Para Martín Lutero tenía muy claro el lugar que tenía esa gracia. Y la plantó como centro y como bandera y como estandarte de su vida. Ahora, este es nuestro estandarte, esta es nuestra bandera. Seguimos nosotros queriendo agradar a Dios por nuestras obras. Seguimos queriendo, hermanos, agradar a Dios con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras religiosidades. Ustedes recuerdan, hermanos, una pregunta que se hizo en un cuestionario, ¿no es cierto? En su ingreso al seminario. Esa pregunta yo la formulé con toda la intención del mundo. ¿Pensás que sos salvo? ¿Qué pensás de tu salvación? Ahora, la gran mayoría de ustedes aceptó que eran salvos en Cristo. Un porcentaje de ustedes dijeron que no estaban seguros de su salvación. Y hay que tratar con eso. Hay que tratar sobre qué lugar estamos dándole a esa gracia salvadora que hemos tenido en Cristo Jesús. Y reconocer que por gracia hemos sido salvos, según el apóstol Pablo. Eso dice la bendita palabra del Señor. Entonces, tenemos que estar plenamente convencidos, hermanos, de que ya Dios nos ha dado su salvación. Ahora, la pregunta es para todos, para ese grupo, ese numeroso grupo de ustedes que contestó y dijo, sí, yo creo que soy salvo. La pregunta es en la práctica, ¿vivís esa salvación? ¿Disfrutás esa salvación? ¿Vivís como un hombre salvo? ¿Como un hombre y una mujer libre? ¿O seguimos todavía, hermanos, queriendo encubrir esa parte, procurándonos ganar el favor divino con nuestras obras? Y no estoy hablando del proceso de santificación, que esa es otra cosa. Estoy hablando de la salvación. ¿Qué lugar ocupa en nuestras vidas? ¿Vivimos como hombres y mujeres salvos? ¿Como hombres y mujeres libres en la salvación? ¿Es nuestra bandera, nuestro estandarte, la gracia amorosa de Dios en nuestras vidas? Dejo esta pregunta y es una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar aquí la clase para irnos al receso. Vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos para si alguien tiene algo que comentar sobre esto. Estamos ahora solamente haciendo un disfrute, hermanos, de estos personajes que son muy, muy importantes. Sacar un poquitito del cofre de sus joyas espirituales, compararlo con el texto bíblico y terminar con estas preguntas que nos confrontan, ¿ok? Que nos confrontan. Nuestra salvación, ¿la seguimos creyendo por gracia o inconscientemente queremos seguir o estamos haciendo obras para ganarnos el favor divino? Con esta pregunta nos vamos al receso. 10 minutitos, hermanos, y volvemos.